Bueno, vamos a hablar de la interrupción voluntaria del embarazo, pero para hablar de la interrupción voluntaria del embarazo se tiene que tener en cuenta la pequeña diferencia que hay entre esta y el aborto. Cuando hablamos de la interrupción voluntaria del embarazo y del aborto, en un principio parece que se estuviera hablando de lo mismo, pero no es así. Se debe tener en cuenta que la interrupción voluntaria del embarazo permite que se analice en realidad en el campo de la ética, autonomía y la libertad de todas las mujeres, y así darles la posibilidad de que ellas decidan desde la mirada de derechos sexuales y reproductivos que ante cualquier circunstancia son derechos humanos. La palabra aborto esconde una secuencia de supuestos, los cuales se relacionan con la ilegalidad, miedo y en los peores casos, delito. Fuera de esto, supone un grave riesgo para la salud de la mujer y no se cuenta con las garantías respecto al procedimiento ni la intervención que se lleva a cabo. Pero también nos encontramos con el aborto espontáneo e involuntario, el cual se da de manera natural y es una acción no deseada. El aborto es difícil de analizar debido a su práctica clandestina y los estigmas que lo rodean. Esto se da pese a la sentencia de la Corte Constitucional promulgada en 2016, lo cual lo legaliza parcialmente. Es muy poca la proporción de abortos voluntarios que ocurren en Colombia y los que no lo son pueden provocar un grave riesgo para la salud y el bienestar de las mujeres en el país. A continuación, vamos a dar una aclaración sobre esta interrupción voluntaria en Colombia y un derecho comparado. El tema de la legalización del aborto en Colombia ha sido una situación difícil y complicada a la hora de abordar este asunto. Hemos mirado los casos que se han presentado en la realidad social y más que todo en el tema de la clandestinidad de los abortos, un tema que le preocupa al Estado en tema de salud pública. El Estado, asimismo, bajo las sentencias de la Corte Constitucional, se ha pronunciado bajo el tema en la sentencia T-355 del 2016, en donde da 3 causales en las cuales se despenaliza el aborto, ya que hasta el día de hoy gran parte de este tema tiene un carácter punible. Pero de acuerdo a esta sentencia, vemos que da 3 causales en las cuales se permite la legalización del aborto. Una de ellas es causa por la violación. Segundo, cuando el feto viene con malformaciones. Y tercero, cuando el nuevo ser por nacer afecta la vida de la madre. Asimismo, ha sido algo complicado en la realidad social sostener este tema, ya que siempre cuando se quiere abordar el tema, siempre lo quieren ver desde el punto moral y dejando a un lado la realidad jurídica de lo que realmente nos importa en esta perspectiva. Hace poco, en el año pasado, del 2018, la sentencia volvió a ratificar en la sentencia unificadora 96 del 2018, dando su posición y ratificando sobre que defendía estas 3 posiciones y asimismo exhortando al Congreso de que no pueden deslegitimarla o tumbarla, y asimismo de que los exhortaba para que se pusieran la intención de legislar acerca y profundizar sobre el tema. En Colombia, a nivel social, esto es un tema difícil a la hora de poderlo compartir, pero al paso de los años, como hemos llevado, ese tema se va esclareciendo, tomando como las garantías y los derechos que son bien relacionados con la mujer, el derecho a la vida, a la dignidad, a la intimidad, en el cual se garantiza en el sistema de seguridad social. Entonces Colombia está en ese paso de ofrecer de manera jurídica una respuesta a una problemática que de alguna u otra manera ha estado afectando a la sociedad. Bueno, para hablar acerca del aborto y ir más allá, debemos mirar aparte de la sección en Colombia, que pues ya lo explicó mi compañero anteriormente. Debemos hablar ahora con lo que vendría siendo la parte del derecho comparado. Para ello debemos remitirnos con lo que vendría siendo el Centro de Reproducción en Derechos, el cual establece un mapa mundi, el cual nos dice a cada uno de nosotros cómo se encuentra regulado la parte del aborto.
nos encontramos de que se subdivide en 5 secciones, las cuales son aquellos países que la permiten, pero con una cierta restricción, que son los casos en los cuales varía según el desarrollo gestacional, como es el caso de España, que permite el aborto hasta 12 semanas de gestación, o el caso de México, que también, pero cada uno varía dependiendo de los países. Nos encontramos luego en otros casos, como es el caso de Finlandia, que establece, según el mapa que nos enseña este Centro de Derechos Reproductivos, que establece que en Finlandia una mujer puede abortar sin importar la etapa de gestación, sin ningún tipo de restricción alguna. Encontramos luego casos como en países de África o una parte de Asia Menor, que establecen de que el aborto está penalizado y ninguna mujer, bajo ninguna circunstancia, puede realizar este tipo de situaciones. Llevábamos el caso de Colombia, como el caso de América Latina y gran parte de África, que se permite bajo ciertas circunstancias o con el impedimento o con la necesidad de proteger la vida de la madre. Cabe resaltar de que cada país que desarrolla o con la necesidad de proteger la vida de la madre. Cabe resaltar de que cada país que desarrolla o permite lo que vendría siendo el aborto sin ninguna restricción, esto mismo lo establece, como fue hace pocos días, que se permitió en Inglaterra lo que vendría siendo el aborto sin llegar a utilizar ningún método de restricción, es decir, sin ningún tipo de condición previa. Que eso levantó cierto revuelo, ya que pues como se menciona, o muchas de las personas que mencionan, que el aborto, para hablar de él, hay que dejar todo lo que vendría siendo todo arraigo, tanto religioso como ideología, sino hablar solamente de lo mero jurídico. El aborto en Colombia, referido al aborto inducido, está permitido en 3 causales a partir de la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional. Estas 3 causales son las siguientes: cuando el feto posee malformaciones, cuando la vida de la madre está en peligro y cuando el embarazo es fruto de una violación. El tema del aborto en la actualidad sigue siendo muy polémico debido a que hay muchos factores que intervienen en la decisión de realizarlo. La despenalización del aborto en Colombia ha generado polémicas en más de una ocasión. Un aborto inducido realizado fuera de la ley puede ser totalmente inseguro. Se estima que una tercera parte del total de las mujeres que tienen un aborto ilegal desarrollan complicaciones que luego necesitan tratamientos en instituciones de salud. El aborto no seguro es una de las 5 principales causas de mortalidad materna en la actualidad y además es la única que es totalmente prevenible. Según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, de los 55,7 millones de abortos que fueron solicitados aproximadamente entre cada año, entre los años 2010 y 2014, aproximadamente o alrededor de 25 millones fueron abortos no seguros. Se calcula que cada año al menos 22.000 mujeres adultas y jóvenes mueren a causa de abortos no seguros y el 97% de ellas en África, Latinoamérica y el sur y oeste de Asia. Según médicos, prevenir la mortalidad y el sufrimiento causados por un aborto no seguro requieren 3 acciones principales: proporcionar anticonceptivos para evitar embarazos no deseados, ofrecer servicios de interrupción de embarazo sin riesgos y tratar las complicaciones resultantes del aborto.